Hola nuevamente amigos, estamos en otro vídeo más de este curso de SEMrush Pro en la parte de análisis de pago, es decir de AdWords o PPC como le quieran llamar. Hemos visto en el vídeo anterior un vistazo general de la parte de posiciones, hemos analizado en detalle cómo salían estas palabras claves, cómo se veían los gráficos de acuerdo al tráfico, palabras clave y costo de palabras claves, y habíamos visto también detalles puntuales de cómo se podían ver más datos que los que simplemente estaban en SEMrush, es decir, los bloques de anuncios con las capturas de pantalla interactiva en la share. ¿Ok? Todo esto nos da paso al tema que vamos a tratar en este vídeo, que es el cambio de posiciones. ¿Qué significa esto del cambio de posiciones? El cambio de posiciones significa cómo ha variado dentro de la publicidad que estoy haciendo la ubicación en la share de ese anuncio. Si ha subido o si ha bajado, si ha entrado o si ha salido. Lo primero que hacemos es, luego de haber hecho el análisis de dominio e ir a la sección de investigación de publicidad, damos clic aquí en el menú de la izquierda a la opción de cambio de posiciones. Al darle clic en cambio de posiciones aquí a la izquierda, se nos refrescará la interfase de SEMrush y nos pasará a mostrar 4 opciones, ¿vale? Estas 4 opciones, valga la aclaración, a riesgo de quedar repetitivo, que se está refiriendo a pago. Por ende, nuevas y perdidas van a significar cuáles se empezó a pagar y cuáles se dejó de pagar. Mejoradas y en declives significa cuáles están subiendo o están bajando de acuerdo a diferentes opciones. La primera opción es por un aumento de CTR. La segunda opción, que puede tener esta mejora o en declive, es por una baja de presupuesto por las pujas. Es decir, estoy perdiendo las pujas por no haber puesto suficiente presupuesto en ellas. ¿Ok? Vale. Lo primero que vamos a notar es que se separan en grupos. Las nuevas y perdidas me aparecen juntas en este gráfico. En azul voy a tener las nuevas y en rojo las perdidas, que puedo prender con el nuevas, apagar, prender y apagar de acuerdo a las necesidades que quiera. Puedo también, como en los otros gráficos, segmentar por 6 meses, segmentar por un año o segmentar por todo el tiempo desde que lo detecta la herramienta que está haciendo publicidad. ¿Ok? Más o menos son unos 5 o 6 años hacia atrás. Luego, si lo miro mensualmente, voy a poder analizar este último mes. Desde el día de hoy, un mes hacia atrás, voy a poder analizar cómo ha ido creciendo la estrategia de AdWords o cómo ha ido decreciendo o cómo no ha ido ni creciendo ni decreciendo. Recuerden que estamos en nuevas y perdidas. Pero debajo voy a tener todas esas palabras claves, como tengo elegida la opción de nuevas, que ha ganado Nike en la share en su campaña de AdWords. Me va a mostrar, como mostraba en la opción general, un pop-up con el anuncio, la palabra clave, la posición en la que ha aparecido en la share ese anuncio nuevo por la palabra clave. No quiere decir que el anuncio antes no estaba, sino que el anuncio ahora está en esa palabra clave. Quizá estaba en otras o no existía, eso da igual, pero para esta palabra clave es nueva. Valga la aclaración, quiero que les quede muy claro esto. Para esta palabra clave se activa de manera nueva este anuncio. No importa si lo estábamos usando. ¿Por qué? Porque en AdWords tengo la posibilidad de poner cuantas palabras claves yo quiera para que activen el mismo anuncio. ¿Ok? Luego tenemos la posición. Luego tenemos el bloque de anuncios, que al hacerle clic también hace exactamente lo mismo que veíamos anteriormente, que es ver una captura interactiva de esa palabra clave en la share en el momento, es decir, el día que pasó. ¿Ves? Que fue exactamente el día de ayer que pasó el robot de SEMrush traqueando la share. ¿Ok? Luego de esto vemos el volumen. Recuerden que el volumen de búsqueda de una palabra clave es el mismo, ya hablemos de pago o hablemos de orgánico, es decir, la cantidad de gente que la busca de manera genérica. El CPC, la URL que lo ha posicionado a esa palabra clave con ese anuncio, el botoncito azul para abrir la página en cuestión para verlo, la URL para poder hacer clic en ella como está subrayada en azul para poder analizarlo, el porcentaje de tráfico, es decir, el 1,85%
del tráfico está aportado. Si nos acordamos de la vez anterior, estábamos hablando de 84.000. El coste promedio del CPC que tiene este anuncio, la complejidad que iba del 0,00 al 1,00, la cantidad de resultados que aporta, o decir, la cantidad de URLs que intentan posicionarse para esta palabra clave, la tendencia de la palabra clave, es decir, la temporalidad o estacionalidad de ella, y que ya lo explicaré más en detalle cuando analicemos una palabra clave, y otra vez la share, es decir, la captura interactiva de la pantalla del momento en que sucedió. A todo esto, como puedo hacer en cualquiera de las opciones de SEMrush, inclusive en la opción de posiciones que hemos visto en el vídeo anterior, le puedo dar clic aquí para exportarlo en Excel, todas esas palabras clave. Puedo también ponerle filtros. Los filtros pueden incluir o excluir palabras clave, incluir o excluir posiciones, porcentajes de tráfico, URLs. Puedo filtrarlo de acuerdo a las opciones, obviamente dentro de las que me da la opción de filtro, que a mí se me dé la gana de todas las que tengo aquí. O puedo buscar dentro de la lista. Si esta lista fuera 1000 palabras, quizá yo necesito buscar alguna, puedo ir poniendo palabras aquí como se busca en cualquier de este caso de buscadores y encontrarlas, ¿ok? Todo eso lo puedo hacer aquí. Cerramos esto para que podamos seguir. Y aquí tendría todas las palabras que se han ganado. Al mismo tiempo, si yo ahora fuera y le diera a perdidas, me aparecerían todas las palabras claves que han desaparecido de la share. Es decir, todos los anuncios que ya no se mostrarán cada vez que alguien busque esas palabras claves, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que el mismo día se ha perdido y se ha ganado una palabra clave. Eso significa que puede haber habido o un error de detección o que en el momento en que lo traqueó SEMrush, la palabra clave no estaba siendo publicitada porque se estaba creando una campaña nueva que luego se ha vuelto a generar. Eso podría dar diferentes interpretaciones. Pero lo que más quiero que les quede en claro es que el dato que aparecerá ahora aquí en posiciones ya no es el lugar en donde está, sino es el lugar en donde estaba. Es decir, cuando desapareció estaba primero, ¿vale? El resto de los datos son todos iguales que la opción de nuevas. Si me voy a mejoradas, mejoradas significa palabras claves no que han aparecido en AdWords o han desaparecido de AdWords, sino palabras claves que han mejorado la posición en los anuncios. Otra vez vuelvo a ver los gráficos que puedo prender y que puedo apagar, que puedo prender y que puedo apagar. Otra vez también voy a ver noticias que también puedo prenderlas y puedo apagarlas. Diferentes noticias que me aparecerían en los días o en los gráficos, como por ejemplo cambio de algoritmos, con cualquiera de estos tipos de opciones. Y a su vez también, como sucedía con las nuevas y con las perdidas, aquí debajo veré esas palabras clave que son que han mejorado sus posiciones. ¿Cómo las veré? Exactamente igual como las veíamos antes, el anuncio, la palabra y bla bla bla, pero ya ahora veremos un dato diferente, que es el lugar que tenía anteriormente en negro y el lugar que tiene ahora en azul, es decir, cuánto creció. Y veremos una columna nueva más, que es la columna que te dice cuántas posiciones son. Por ejemplo, esta aumentó 1, esta aumentó 2. Recuerden, como he dicho en el vídeo anterior, cada uno de estos parámetros pueden servir de filtro. En este momento está filtrado por tráfico, pero podría filtrarlo por posiciones. Doy clic en la opción de posiciones, por ende, toda la interfase se me vuelve a refrescar y ya no me mostrará por la cantidad de tráfico que aporta, sino por la mejor posición. Si le vuelvo a dar clic a la misma, como verán ese triangulito apuntando hacia arriba, ya no me mostraría de la mejor posición, que es la primera, hasta la peor, sino que me mostraría desde la peor posición hasta la mejor, ¿vale? Entonces siempre en todos los parámetros que encontremos los cuadradillos con flechita hacia arriba y hacia abajo, estas filas sirven de módulo de filtro. Por ejemplo, esta de bloque ven que no da opción de filtrar, pero si yo me voy a diferencia de posiciones ya sí. Si me voy a volumen también, CPC también, esta no.
¿vale? Entonces, todas las que tengan esa flechita hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, quiero saber cuáles son las que mayor volumen de búsqueda tienen. Doy clic en volumen de búsqueda, se me refresca la interfase y esto pasa en investigación de posiciones, en todas las opciones donde yo tenga en estos paneles con las flechitas. Puedo utilizarlos de filtro con un clic. Aquí estamos viendo desde la mayor a la menor. Con otro clic veríamos todo lo contrario, desde la menor a la mayor, ¿ok? De acuerdo a las situaciones. ¿Por qué? Porque estos son datos. Esta es una herramienta que te aporta datos. Por ende, cada persona necesita, o cada analista necesita una interpretación propia de esos datos o un tipo de dato que otro no. Entonces, esto te da la posibilidad de que tú puedas refrescar y puedas filtrar y puedas encontrar ese dato que buscas y de acuerdo a la forma en que lo buscas. De acuerdo a ello, seguimos viendo que si yo le doy en declive, ahora el gráfico seguirá siendo el mismo porque este gráfico me mostraba tanto en declive como en mejoradas, pero las palabras claves que encontraré abajo son las que han perdido posiciones por algún motivo, porque están perdiendo pujas, porque han aparecido nuevos competidores que están pagando más o que tienen mejor CTR, por el motivo que sea, pero yo puedo verlo. Otra vez tengo las diferentes opciones para hacer clic para filtrar. Siempre lo están viendo que cada vez que voy por algún lugar me aparece un pop-up en el que más o menos me está ofreciendo información de qué es lo que yo encuentro ahí. Y aquí tenemos otra cosa diferente. En negro el lugar que tenía anteriormente, en azul el lugar que tiene actualmente y el número en rojo, que es la cantidad de posiciones que se perdieron. Recuerden que al estar en azul y subrayada yo podría dar clic y analizar la palabra clave, podría dar clic y analizar la URL, y en estar en azul sin subrayar significa que podría darle clic y me abriría debajo un gráfico que me mostraría cómo es la evolución de esa palabra clave, ¿ok? Todo esto se puede exportar. Como hemos visto en todos los otros paneles, se puede buscar y se puede meter filtros de acuerdo a lo que yo quiera, porque cuanto más cantidad de palabras tengo, sobre todo si fueran mías o fueran de mis competidores, necesitaré quizás hacer una selección diferente. Todo esto en cualquiera de las 4 opciones tiene una opción extra. ¿Cuál es esa opción extra? ¿Se acuerdan los puntitos en los gráficos? Bueno, en este caso son las barras. Al acercarme a cada barra, ya sea rojo o sea azul, me va a decir, tanto para las mejoradas como en declive, como para las nuevas y las perdidas, un historial de qué estaba sucediendo en esa fecha en concreto. Y no solo eso, si yo hiciera clic, por ejemplo, aquí en el 16 de agosto, se me actualizaría la interfase y me mostraría todas las mejoradas ese día 16 de agosto. Por ende, yo podría estudiar a lo largo del tiempo en detalle cómo ha sido la estrategia para ir mejorando o en declive, para ir ganando o perdiendo. ¿Ok? Aquí voy a tener toda la share de cómo estaba ese día 16 de agosto. ¿Ok? Es decir, que no solo voy a tener acceso a información de último momento y fresca, sino que incluso voy a tener una especie de maquinita del tiempo para poder ir a ver el historial de esta página web o de este e-commerce en sus campañas de AdWords para poder analizarlos. Vale, esto ha sido la opción de cambio de posiciones. Espero que te haya gustado. Como también he dicho en otras situaciones, podría cambiar la base de datos sin necesidad de irme. Podría también poner el historial del mes que me interesara y podría cambiar la moneda de el CPC de las diferentes palabras clave. Vale, en el próximo vídeo estaremos analizando los competidores. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.